Tal es el alcance de las obras de Jesús que creo que ni siquiera en todo el mundo habría suficiente espacio para los libros que se escribirían. Si has escuchado que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y milagrosamente sobrevivió, eso es correcto. En este video vamos a hablar sobre este evento. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y escritor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Dentro de la tradición cristiana, Juan es generalmente conocido como el discípulo amado. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé, y su hermano Santiago también pertenecía al grupo de los 12 discípulos de Jesús. Posiblemente Santiago era mayor que Juan, ya que siempre es mencionado primero en los evangelios. El apóstol Juan era pescador de profesión. Su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, ya que tenía algunos empleados. Juan sería el más joven de los 12 apóstoles. Probablemente tenía alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, el apóstol Juan seguía a Juan el Bautista. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y después de poco tiempo se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión el Señor Jesús llamó a Juan y a Santiago, hijos del trueno, y lo más probable es que esta designación señalara la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones la ira se manifestaba pronto. Un ejemplo de esto se puede ver cuando los habitantes de un pueblo samaritano se negaron a hospedar a Jesús. En esa ocasión, los dos hermanos sugirieron inmediatamente: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos como hizo Elías? En otro momento, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaba echando fuera demonios. Juan fue a quejarse al maestro diciendo: Vimos a uno en tu nombre echando fuera demonios y no nos sigue, y se lo prohibimos. Aunque tal declaración señala un temperamento fuerte, también indica el gran amor y la gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conocía a Jesús más que Juan, quien caminó con Jesús diariamente. En la gran noche de la última cena del Señor, fue él quien se recostó en el pecho de Jesús y personalmente preguntó sobre la identidad del traidor. El Señor Jesús confió al apóstol Juan el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús en las que Juan estuvo presente. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Segundo, en el momento de la transfiguración. Y tercero, durante el período en que Jesús estaba en Getsemaní. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar los preparativos para la cena de la Pascua o la última cena del Señor. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cerca de Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar a María, su madre. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén en la asamblea de unos 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo y fue contado con otros 11 apóstoles. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, lo que resultó en que 3,000 personas se unieran en la congregación de ese día. Después de la muerte de Esteban a manos de los judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén y los discípulos fueron dispersados, pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén. A medida que Juan avanzaba en edad, fue testigo de la crucifixión, la ruina del majestuoso templo y fue arrestado varias veces, ya que su predicación convirtió a docenas de personas al cristianismo. Pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan por su fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que nada servía contra los cristianos mientras el testimonio de Juan sonara en los oídos del pueblo.
Para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, la voz de Juan tendría que ser silenciada. Como los otros apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 81 después de Cristo, surgió el emperador romano Domiciano, quien comenzó a exigir adoración de su persona como Dios mismo. Este fue el primer emperador en perseguir a los cristianos de manera objetiva, ya que aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Domiciano provocó a Juan a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron manchadas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y ser un dios. Por estos cargos, Juan fue arrestado y condenado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo y ni un cabello de él se quemó, de la misma manera que preservó la vida de los 3 hebreos en el horno de fuego. En ese momento la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador Domiciano, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento sobre la vida de Juan. La mano del verdugo cayó nuevamente sobre el apóstol, y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla de prisión bajo el dominio del Imperio Romano, y que solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí, sirviendo como una prisión de máxima seguridad. En ese momento, los prisioneros en la isla de Patmos eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta morir. Los enemigos de Juan pensaron que su influencia ya no sería significativa y que moriría por privación, trabajo forzado y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. De ellos recibió instrucciones para transmitir a las iglesias para todos los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan pudo dejar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta que murió de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días tuvo que ser llevado a reuniones cristianas. Muchos pastores predican sobre el milagro del caldero de aceite hirviendo, pero no hay un versículo de la Biblia que nos dé la base para decir que Juan fue arrojado al caldero de aceite antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época que afirman esto. La historia de Juan nos proporciona una vida ilustrativa de cómo Dios puede usar a los trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban un viejo junco roto. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado. Aunque desterrado de las escenas de su vida cotidiana, no dejó de dar su testimonio de verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y sobre todo ganó almas para el reino de Dios. El tema de la supervivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula a la fe perdurable y la protección divina que caracterizaban a los mártires cristianos tempranos. La historia de Juan sirve como testimonio del poder de la creencia y el compromiso inquebrantable de las personas con su fe, incluso frente a la persecución y la adversidad. A través de su viaje notable, Juan inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.